estamos en A Diario, siendo el contenido que a usted le interesa y sobre todo acompañando a todos en la sociedad en los diferentes momentos que vamos, ¿verdad?, experimentando, y por eso, y la situación, el contexto en la República Dominicana en este momento, que es de mayor visibilidad de casos de violencia intrafamiliar, casos horrendos que solamente habíamos visto en otras sociedades o en películas de terror y que son realmente manifestación y que nos llevan a preocupación de cómo andamos en la sociedad y sobre todo la salud mental. A propósito de ello y por ese acompañamiento que generalmente hace el programa diario, estamos recibiendo al doctor psiquiatra Víctor Figueroa, y además él es secretario general de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, y con quien vamos a conversar y hacerle preguntas que quiere hacerle la gente directamente. Y luego vamos a abrir nuestros micrófonos, Pablo Maquini. Bueno, yo creo que tenemos que dar la bienvenida especial, doctor Figueroa, médico psiquiatra. Óyeme, esto tiene que ser necesariamente una entrevista sumamente oportuna, porque ya habíamos hablado y mucho y en múltiples entrevistas sobre el problema de salud mental en el país. Ahora ya lo de las últimas semanas, tomándolo como ejemplo, ¿no? Como que raya ya en lo indecible. O sea, ¿qué nuevo nos está pasando? Nosotros vimos esta escena de esta señora aquí, que ella está acusada de decapitar a una hija, pero luego ella habla con los periodistas diciendo que la están tratando mal y que no tiene agua, tal cosa. Coño, pero en el mejor de los casos, ella es inocente, fue el diablo que se metió en esa casa y decapitó a su niña. Lo más normal es que una persona esté destruida, no porque lo hizo, sino por eso. De repente, ¿qué es lo que nos está pasando? Que antes no se, porque se están viendo cosas que no es solamente cosa de redes sociales, no. Hablemos de qué nos está pasando, doctor, por favor. Muchas gracias por la invitación, muy alegre estar acá con ustedes. Fíjense algo importante, ya el tema salud mental es una agenda que tenemos los dominicanos desde hace tiempo, y pospandemia era evidente que íbamos a ver un brote de muchas cosas. Cuando comparamos con otros países, quizá no vemos tanta diferencia en situaciones catastróficas como la que hemos vivido en la última semana. Ahora bien, cada caso en particular hay que destacarlo, porque no es lo mismo este tema del suicidio de esta joven en Santo Domingo Norte, como el caso de esta médico que usted comenta acá. Claro, todo comentario que yo pueda hacer acá es una inferencia o especulación, porque no tengo un historial clínico de yo decir qué diagnóstico tiene y no sería ético. Entonces, yo me recuerdo cuando yo era joven una revista que se llamaba Sucesos. Doctor, no diga horrible. así. Doctor, no diga que, o sea, yo sigo siendo joven, pero yo recuerdo eso. Porque nos sentimos afectados. Entonces, fíjense que ya esa revista en la época de hoy Sucesos. quizás no tuviera la vigencia que tenía en aquellos años por todo el morbo. Y sí, es cierto, las redes siguen magnificando todo lo que vemos acá. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con la salud mental del dominicano? Yo creo que ya es tiempo de que le pongamos el cascabel al gato. Y hay que ser justo. Ya desde administraciones pasadas se ha venido haciendo un trabajo para ampliar la red de servicios y la intervención, pero todavía sigue siendo muy débil. Y nosotros como sociedad hacemos nuestro aporte, pero sin un diseño estatal compenetrado con que nos ayude con la salud mental del pueblo dominicano se complica. Cada caso hay que verlo en particular. Ahí también escuché uno de una joven en Moca. Sí. Que tuvo, que agredió fue la hija. Exactamente. Cuero cabelludo con un cuchillo. Fíjense que aquí hay como una normatización de la violencia. Totalmente. Que es muy diferente a estos otros dos casos. Sí, pero lo que pasa es que cuando yo digo que estamos rayando ya lo indecible, es por el asunto de decapitar a una hija y ahora tú agarrar un cuchillo. Eso uno lo recuerda de las películas de vaquero. Así es. ¿Tú recuerdas? O sea, pero ¿y esta crueldad? O sea, sabemos lo de la señora que golpea a la hija, ¿no? A cada rato los vecinos llaman, o que le quemó la manito. Pero, coño, es que estamos ya llegando. ¿Dónde es que está la cuestión? Ahí hay un caso de psiquiatría puro,
que hay que hacer un buen expertise psiquiátrico forense. Porque definitivamente cuando uno ve el hecho en sí y el comportamiento de esta señora posterior al hecho, si es que es la culpable, porque es una presunta culpable, claro, definitivamente un expertise psiquiátrico forense es sumamente importante. Si vamos un poquito a otros países, en el año 2001, un caso bien famoso en Texas de Andrea Yates, que ahogó a 5 niños. Cuando revisaron, hicieron la expertise, bueno, tuvo una psicosis posparto y tenía un episodio psicótico agudo. Otro caso famoso también en Texas, 2010, una joven que decapitó a su niño de 10 meses cuando evaluaron sufría de trastorno bipolar y estaba presentando un episodio psicótico agudo. Con una base que eran muy religiosas y el delirio atacó por allí. Pensaban que era un mandato divino y le hicieron daño a su niño. Eso no quiere decir que la religión es un predisponente a eso, no. En nuestra sociedad es un protector. O quizás el fanatismo, lo correcto sería hablar de fanatismo religioso, no de la religión en sí. Tú puedes ser fanático, pero no necesariamente distorsionar la realidad o desconectarte de la realidad como esto ocurrió. Sí, pero me refiero a que cuando entra el elemento religioso, no es en sí por la creencia en Dios, sino porque esa persona era una fanática religiosa y padecía el trastorno, que es el punto. Así es. Pues mira, Julián, su señor es muy doctor, correcto y todo, y es católico. Sí. Muy bien, bueno, él es bueno en el fondo. Víctor, quiero seguir en la línea de la normalización de la violencia intrafamiliar. Días antes de estos casos de la que se arrojó en Santo Domingo, se supone que se arrojó en Santo Domingo Norte con su niña, única niña de 6 años, yo manejé información de un caso en Santiago de una madre que le dio una golpiza y no fue que le di y se me fue la mano. La niña estuvo ingresada en un centro hospitalario de Santiago de los Caballeros y posteriormente a la golpiza, ella también, lo que quedaba de la niña de 6 años, la tiraba frente a una pared. Luego de eso se fue muy tranquilamente, prófuga, con su esposo, que era el padrastro de la niña. ¿Qué pasa ahí? O sea, hay una serie de hechos que vienen sucediendo en la familia y van en escalada. Y es importante hablarlo con usted porque la gente normaliza muchas agresiones. Sí, en nuestro país lamentablemente todavía el dar una pela es algo que se ve bien en la sociedad, pero no vemos la magnitud que implica golpear a un hijo. No lo vemos. Fíjate que si tú y yo discutimos, yo no tengo derecho a golpearte. Entonces, porque yo tengo derecho a golpear a una persona que es más vulnerable que yo. Y eso va marcando. Y muchas veces esa violencia que aplicamos ante una persona más vulnerable quiere decir que no tenemos la capacidad de lidiar o manejar esa situación que me genera incomodidad con esa persona. O te hablo como padre también, ¿verdad? Que ante cualquier situación de un hijo, uno tiene como el impulso, pero un impulso que uno aprendió. Ahora bien, fíjate que desde tiempos remotos aquí se viene aplicando este tipo de violencia y lo que han hecho los medios de comunicación es mostrarla aún más. Y estamos viviendo una situación, un mundo muy diferente. Fíjate que ya nosotros, por ejemplo, a nuestros hijos tenemos que explicarle más que antes. Antes una persona, tú le aplicabas castigo físico y ni siquiera te retaba, ni siquiera te preguntaba por qué. Ya no. Ya tú tienes que darle explicación, no importa la edad de tu hijo. Y lamentablemente muchas de estas personas ejercen la violencia física y cuando tú no se dan cuenta. Es algo que lo tienen tan introyectado, tan normatizado, porque es lo que aprendieron, que de verdad no ven un problema. Simplemente, como dijo esta joven, se me fue la mano. Y ahí tiene que ver mucho también la educación, que no tiene que ver con la formación necesariamente. Porque yo puedo estar bien formado, pero mi educación de base seguir siendo débil. Doctor, usted hizo referencia que... Hablamos con el psiquiatra Víctor Figueroa. Sí. Tiene que ser hijo de Víctor. ¿Cómo es Rosario? Del ortopeda. Víctor Figueroa. No somos familia. Quiero conocerlo, pero no somos familia. Y nos llamamos igual. Víctico Figueroa. El fisiatra, sí. Pero no somos familia. Usted plantea que la salud mental es un tema de agenda. Debe ser un tema de agenda para los dominicanos todos. Y dice que las autoridades están haciendo, inclusive desde pasada gestión, o pasadas gestiones para ver cómo se encamina esta situación, pero
en Dominicana, con este problema que cada vez se ve más grave y que golpea más, se siente más, no hay un centro especializado en la materia, un centro nacional. ¿Qué usted cree? Fíjese que había antes el famoso manicomio, el 28. Y eso El 28. Y eso se desmontó. Y estuvo bien desmontado, porque al final eso era un almacén de personas con trastornos mentales. Lo que se ha hecho es ampliar la red y falta todavía como reto todavía integrar centros ambulatorios comunitarios. Pero esto no es algo nuevo, ¿Y señores. los hay, doctor? Todavía no. Porque Tenemos no. esa debilidad. Eliminamos el 28, pero no tenemos ahora ningún centro. Y las personas están Y Padre Villini también. con familiares en la casa. Incluso hay ocasiones uno de residenciales, hay quejas porque está con el familiar, hay gente que se queja que tiene que necesariamente estar con su familiar y no tiene las condiciones ni los recursos. Entonces se elimina un lugar que, como usted dice, era un almacén de enfermos mentales, pero ahora es nada. Sí, pero ponga ahí, doctor, algo más grave. Y es que esto de desmontar, que es muy modelo europeo, norte europeo, de desmontar esto de que el enfermo esté fuera de la sociedad. Entonces hay toda una filosofía que usted conoce muy bien de que ese enfermo, así como el enfermo de otra cosa, socializa y vive en la sociedad y vive normal y es aceptado y no es discriminado, vamos a hacerlo así. Sí, pero eso se hizo en países donde tenían esos centros funcionando, donde la gente, por pobre que sea, el Estado se ocupaba. Ahora, en un país donde 1 de cada 3 dominicanos vive en una situación de carencias, usted sabe lo que cuesta un profesional de la conducta, psicólogo o psiquiatra, aún en el mismo sistema. Yo tengo una persona amiga que solicitó una cita y el copago es de 5,000 pesos. Que alguien me lo explique. O sea, un pobre. Entonces, si ahí usted pone las medicinas, bueno, yo cierro el manicomio. Se oye bonito con la teoría de Dinamarca o de Noruega. Ahora, tú cierras el manicomio, pero no te esfuerzas para crear el sistema y ayudar a esos pobres. ¿Dónde estuvo el error? Fíjese. ¿Qué hacer? Dígame. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, lo primero es tenemos que seguir reforzando a la calle, el plan. Porque ¿qué sucede? Ese modelo fracasó. Porque cuando tú tienes un paciente en un manicomio, simplemente aislado, incluso los familiares lo dejaban allí y vivían por décadas. Y eso lo único que hace es aumentar el estigma. Por ejemplo, en mi consulta privada, si yo veo 10 pacientes, 8 van por ansiedad y depresión y 2 por consumo de sustancias. Imagínense mantener ese modelo, eso todavía estigmatiza más el que busca una ayuda a nivel de salud mental. En 1990 la Declaración de Caracas que está ahora muy en boga, ¿verdad?, con esta situación, y eso se venía hablando de esa desinstitucionalización. Entonces, lamentablemente, nosotros tenemos que seguir reforzando eso. Tú puedes poner 4 manicomios, como se conocía anteriormente, y eso no va a resolver para nada lo que estamos viviendo. Lo que pasa es que no lo va a resolver si tú no tienes el equipo que sustituya a un manicomio. Aquí con la zona franca se atrajo a la mujer al trabajo de la zona franca. Aplausos, aumentó la ocupación. Sí, pero hasta ese momento el eje de la crianza era esa mujer. Eso de ir la mujer a trabajar es en un país donde haya una seguridad social, con una protección, con unas facilidades, y donde la pobreza es la pobreza estilo Noruega o Dinamarca, que un pobre en Suecia es un pobre en comillas. Entonces, ¿dónde estuvo? ¿Por qué a nuestros países le gusta copiar el modelo cuando no tiene la posibilidad, por lo que sea, pero no hay que irse tan de crear la otra estructura que no la hemos creado, doctor? No hay que irse tan lejos. Si tú ves Brasil, si tú ves Chile, si tú ves Argentina, tienen un modelo mucho más adelantado en ese sentido. Estamos hablando de países latinos con una economía más deprimida que nosotros. Porque nosotros no vanagloriamos de decir que somos la economía más estable de Latinoamérica. Sí. La séptima. Y eso está muy bien, y estoy de acuerdo. Y líder en el... Exactamente. Entonces, fíjate que es un tema... O sea, yo no puedo perpetuar en el tiempo un modelo que fracasa, que estigmatiza, porque al final del camino lo que hago es guardar el polvo debajo de la alfombra. Doctor. Qué bueno que esto, o sea, no estoy de acuerdo que pase lo que vemos, pero qué bueno que estos son temas que se tienen que sacar porque las autoridades actuales y las que vienen tienen que dar respuesta a esto.
y vamos haciendo el ensayo-error, porque hay un plan desde hace tiempo establecido de Pero qué es usted lo sabe que se en debe los hacer. hechos ha Víctor, mejorado falta- poco. Usted sabe que en los Víctor. hechos ha mejorado poco, y el que no está de acuerdo, que se vista de civil y vaya a un hospital. Hola, ¿qué tal? Estoy en depresión, Es cierto. crisis, necesito el servicio. Vaya y pídalo. Porque tú Ay, veas, una persona en crisis fue no hace quizás cosa de un mes, y la cita le tocó dentro de 60 días. Una persona que ya está hablando de suicidio. Sí, sí. Víctor Figueroa, Figueroa. psiquiatra y Doctor secretario Figueroa. general de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, en función de eso y de la realidad, le puedo contar. Dígame. He amanecido con una vecina en el Moscoso Puello, Sí. sí, porque no tiene familiares, es real, no me lo estoy inventando. No, pero tú Y dices el- en el pasado o No, el anoche. año pasado. Por eso te digo, o No, sea, y en la- este año, no nos asuste. una niña en Robert Reed, porque no hay camas. Así Y usted sabe que en el sector privado las camas cuestan a partir por día 25,000 pesos y va subiendo dependiendo del centro hospitalario. No hay donde ingresar. No tenemos Padre Villini. ¿Cuál debería ser el modelo, doctor? Tenemos que ampliar la red. Es que todo está ¿Y escrito. cómo es la red? O sea, yo te recibo porque hay gente que tiene diferentes... Para Usted lo ampliarla sabe. tiene que existir, doctor. ¿Cómo Yo sería? creo, doctor, Díganos. que la gente no encuentra para Es dónde que coger. ya vamos, importantísimo. Yo no estoy, No quiero o hablar. sea, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes están exponiendo acá. Eso es importante. Recuerden que yo como sociedad no tengo ningún lineamiento político ni nada. Y yo lo que quiero es que todo mejore. Sí. Como decimos acá, que aquí estamos llenos de leyes, lo que hay que hacer es que se apliquen. Claro. Desde hace tiempo tenemos un modelo que se debe implementar para dar respuesta a toda la situación de salud mental del país. ¿Qué falta? Bueno, falta inversión, falta disponibilidad y los actores, los papás allá arriba, seguir reuniéndose para que se le dé respuesta. En ese caso que tú comentas, sí, faltan más unidades de intervención en crisis. Falta mayor ampliación de la red para que haya un mayor número de camas para poder resolver. Falta todavía incrementar el nombramiento de más psiquiatras, y una debilidad que tenemos como país, y es prácticamente en todas las especialidades, es que es difícil que un profesional se quiera ir a un pueblo, por ejemplo, fronterizo, porque no lo ve atractivo, independientemente que tú le puedas brindar un buen sueldo desde el punto Me de dicen vista que público. son 35,000 bases para los psicólogos. Ayer me pasaron el dato. 35,000 pesos para los psicólogos, y hay psicólogos sin maestría en las unidades de atención a crisis. Tengo esa información. No te puedo hablar mucho de la parte de psicología, si te puedo hablar de los psiquiatras. Todas las unidades de intervención en crisis están comandadas por psiquiatras. Ok. Los psiquiatras que hay, apenas somos en el país aproximadamente 286 Psiquiatra. psiquiatras. Se necesita el cuánto. Ah, no, por los fuñitos. Por favor. Se Por 10 necesita. millones de personas se deberían, o sea, estamos hablando de 700, 800. Ahora bien, ¿dónde lo vas a meter a todos? Una cuarta parte. Porque el 80% nos queremos quedar en la capital. Porque Pero ese es el política, 80%, el 80% del profesional que va bajado quiere quedarse en las ciudades donde hay mayor productividad. Esa es una realidad triste, pero que no solo sufre República Dominicana. Si te vas a Estados Unidos pasa también. Hay comunidades en Estados Unidos, en España, Sí, en normal, Italia, etcétera, porque- pero donde están Víctor, pidiendo a gritos que le manden profesionales para allá. yo veo, perdóname, y es una sensación que tengo, que nosotros vivimos atacando el efecto, las consecuencias, no las causas. Ujú. Si tú tuvieras, y hablaste de políticas públicas, y eres presidente de la Asociación de Psiquiatras, Secretario General. General. Eso en, Secretario en las general. próximas elecciones es muy posible que lo Ya. pongamos ahí. si tú Estamos en tuvieras que, porque yo puedo idealizarlo todo, necesito 1000 centros, bueno, se me parece al del SENASA, a Mario Lama, sabía decir de todo y ahora no sabe hacer nada. Pero Oh, pero por Dios. la pregunta es, si tú tuvieras que hacer políticas públicas con los recursos que hay actualmente y con la situación, ¿qué tú controlarías? No en los efectos, sino en las causas. ¿Cuáles son las causas colectivas que influyen a ese comportamiento Fíjate que lo de primero, la sociedad? yo invertiré una buena parte en psicoeducar. ¿Qué es eso? Psicoeducar es que el dominicano entienda y aprenda cómo identificar, manejar sus emociones, cómo identificar, ayudar al otro cuando esté en un estado emocional de Eso es vulnerabilidad. Eso sería una parte muy ¿Y cómo importante. se hace eso?
Bueno, desde campañas públicas, redes sociales, o sea, hay muchísimo. En la escuela. Esto que estamos haciendo. Bueno, ¿y ustedes por qué no ayudan en eso? Claro que sí, nosotros como sociedad. Pero está aquí. ¿Ellos hacen eso? Nosotros. Suave, que yo no vine a ponerse la No, claro. ¿Por qué ustedes no hacen una campaña? Ponerlo como un sistema, como una política. Bueno, lo primero es que nosotros como Espérate, Sociedad chico. Dominicana de Psiquiatría somos una entidad sin fines de lucro y hacemos lo que podemos desde nuestra palestra. Desde redes sociales, hacemos formaciones. Yo, por ejemplo, como psiquiatra en mis redes sociales me dedico a psicoeducar lo que se me permita. Ahora, hay un monstruo gigante que se llama sociedad, que para nosotros terminar de llegar a más espacios, necesitamos obviamente de mayor inversión y políticas públicas. Sí, lo que pasa, doctor, es que en esto, quienes tienen la autoridad Exactamente. de la ciencia, el conocimiento, Los políticos. son ustedes. O sea, ninguno de los que estamos aquí. Pero ¿cuánto lo tiene yo soy un psicólogo frustrado, sociólogo, lo que tú quieras, pero usted y yo no podemos tener una discusión a profundidad en temas psiquiátricos, porque casi sería un irrespeto. Es como yo sentarme con Cristóbal Rodríguez y Olivo Rodríguez Huerta. Entonces, en esto, la pregunta es, la sociedad de psiquiatría, donde está el conocimiento, la autoridad del conocimiento, ¿ha pensado en un momento hacer un plan de lucha? No la lucha para que lo aumenten no, sino para cosas como, por ejemplo, tenemos una tanda extendida. No puede la sociedad hacer un plan de qué hacer, cómo hacerlo, por ejemplo, 2 horas o 3 horas a la semana. Hay una cosa maravillosa para los muchachos y que ahora es fundamental para conseguir un trabajo y mantenerlo y para triunfar en la vida. Cuando digo triunfar no económicamente, sino de ser una persona feliz, realizada. Se llama inteligencia emocional, ¿verdad? Entonces, coño, si ya lo sabemos, está demostrado que eso es así, vamos a hacer un plan desde la autoridad del conocimiento que son ustedes para presionar. Entonces, ya usted viene aquí con ese plan. Nosotros nos convertimos en cómplices felices de ustedes para hacer eso, pero ahí está el problema de el Estado puede. Lo que usted dice es cierto. Todo el mundo quiere estar en Capital o Santiago. En Baní, por la importancia de Baní, quizás, pero todo es Santiago, la capital. Sí, pero también el Estado puede decirte, mira, aquí yo le pago 60,000 pesos. Un psiquiatra a tiempo completo en salud pública, ¿cuánto gana aquí, más o menos? El salario está como 60,000 pesos. Dios santo. Oigan esa vaina. No, es bueno que ustedes entiendan lo que hay que estudiar para usted ser psiquiatra, 60,000. Vamos, lo voy a poner 80,000 para no discutir por chele. Oigan, 80,000, esos son 58 con los descuentos. Ahora, yo puedo como Estado decirte, no, eso es en la capital, en Santiago, en la élite de Baní, por la importancia, ya dije. Sí, ahora, todo el que a mí se me vaya de Baní para allá, está el sueldo duplicado, una buena casa en Baní puede costar 20, 25,000 pesos. Ok, yo te voy a pagar 150 y te voy a pagar la casa. O sea, yo hago atractivo para que ese tigre, coño, pero si yo voy y me sacrifico 5 años en Dajabón, porque en Dajabón, si yo llego, voy a picar no solo en el hospital, voy a atender. Ahora, entonces, ustedes... Ustedes no pueden elaborar un plan de lucha y salir a echar el pleito. El incentivo siempre el incentivo siempre ha existido. 3 cheles y medio, hombre. Por tú irte más a una comunidad más lejana. Ahora bien, nosotros como sociedad, desde gestiones anteriores, siempre nos hemos reunido con los distintos ministros, tanto de salud pública, encargados del Servicio Nacional de Salud, y hemos llevado ideas y propuestas, porque es un trabajo en conjunto. Nosotros tenemos desde siempre, y mis colegas que me antecedieron, muchísimas ideas que se pueden implementar. Algunas que se han podido dar, quizás no a los pasos que uno quiere, y otras que todavía están en lista de espera. Porque también es un tema de que cada funcionario va a priorizar lo que entiende mejor en su momento. Y eso también hay que entenderlo. Yo me concentro en lo que yo pueda manejar. En eso trato de ser muy estoico, porque si me desgasto en lo que no puedo manejar, definitivamente colapsaría. Entonces nosotros como sociedad, aparte de la psicoeducación y todo lo que podamos brindar información, que siempre estamos abiertos sin ningún lucro, estamos allí presentes desde siempre. Y a mí me gusta que más allá de este candelero que está ahora mismo, los medios de comunicación nos vas buscando cada vez más para poder psicoeducar, y es algo que es importantísimo. Doctor psiquiatra Héctor Figueroa, los presupuestos en salud, sobre todo para salud mental, ¿cómo han ido creciendo o decreciendo, o lo estático, desde cuándo estarían estáticos? Porque podemos hablar mucho, el gobierno puede hacer promesas, o los gobiernos,
pero el tema es cuánto te coloca en recursos para poder hacer parte de las cosas que usted dice. Según tengo entendido, en la actualidad el presupuesto de salud mental anda por un 0.8% de lo que corresponde a salud pública y la mitad se va en salarios. Y Los salarios. Sí. Entonces, y en América Latina, ¿qué pasa? comparativamente, En América Latina, para saber cómo bueno, vamos, en términos porcentuales. No recuerdo ahora un número exacto, pero hay países que tienen por encima de 2, un 3% del erario que le llega a salud pública que lo invierten en salud mental. El promedio anda en 1.7, gestión. 1.8 y nosotros no llegamos a 1. Coño. Sí. Y se nos está cayendo el país en las manos. Sí, y es un tema sistémico, o sea, un tema que yo no puedo decir que es culpa de fulano, fulano y fulano. Simplemente tenemos que poner la cacabera al gato y empezar a seguir trabajando y creciendo. Porque estos titulares ya en unas horas pasan. Claro. No, Y vuelven y se la reactivan y próxima yo vuelvo a tragedia, y el corre-corre y la llamadera, pero eso es algo que va constantemente gestionándose allí, lamentablemente, como Después de sociedad. COVID se habló de que había un impacto muy fuerte en la salud emocional. ¿Usted tiene datos de que haya subido hayan subido los recursos colocados por el Estado para precisamente la salud mental? No Porque tengo las mismas información. autoridades son los que han dado datos de eso. Sí, no hay información. Por lo menos yo verificable no tengo la información de si ha habido un aumento, no la tengo. en su consulta. de recursos. En su De cons- recursos. Pero sí pero la crisis en salud mental ha aumentado En su mucho. consulta definitivamente, post-COVID. Claro, post-COVID. No ha aumentado post-COVID sí, la consulta. yo trabajo tanto a nivel privado como público. Claro. Y en ambos ha aumentado. ¿En qué hospital usted está? Yo estoy en el Hospital Regional Antonio Musa en San Pedro de Macorís. En San Pedro. Sí, Okay. yo soy oriundo de allá, vivo acá en la capital, pero viajo para allá. Trabajo también en Procuraduría. San Pedro, ¿cómo va? Ni un barrio. Doctor, Sí, doctor, Entonces, evalúes, para no, terminar no. la pregunta que me hizo el señor Cristian, entonces sí ha aumentado. ¿Qué es lo que más se está viendo? Trastorno de ansiedad, trastornos depresivos, Wow. trastornos bipolares, trastorno por consumo de sustancias, señores, que ese es Eso, otro doctor, tema yo acá, quería que precisar aquí este es eso. un país que simplemente... Eso, o sea, doctor. no hemos podido controlar que una persona vaya a una bomba, yo que salga de aquí del programa, No compre se una necesita. pequeña y me vaya a trabajar para un sitio bebiendo. Eso todavía no lo hemos podido Cuando controlar. dice de dar respuesta. sustancia, ¿a qué se refiere? Sustancias psicoactivas, dígase. Legales como alcohol, Sí. tabaco, Sí. ilegales como marihuana, cocaína, entre otras. Pero la droga que más daño le hace al país se llama el alcohol. Sí. Pero el alcoholismo está muy extendido en República Dominicana. Sobre todo aquí tenemos un problema, es que no todo el mundo asume, yo diría que una minoría, corríjame, asume yo soy alcohólico, necesito ayuda. Sino que hay gente que sabe que se toma por casualidad sus 3 o 4 cervecitas todos los días. Ahora él no es alcohólico. Es lo que pasa que después del trabajo, en la noche, pero todos los días. Entonces, esa persona, a menos que haya una crisis violenta con la esposa, en la familia, sigue siendo alcohólico hasta que explota Sí. una vez. Esa situación, Fíjese, ¿qué tal? un gran porcentaje de los dominicanos no sabe que el alcohol es una droga. Pero ustedes se sorprenderían del alto porcentaje Sí, que señor. es. Es lo primero. Segundo, no hay un consumo de alcohol que se pueda describir como saludable. Yo no estoy diciendo con eso que ahora todos vamos a abandonar las el bebidas y nos vino, vamos para una el vino iglesia. para Pablo. No, pero el vino, claro, el vino. Ahí voy. una o dos copas de Ahí vino, voy, ahí voy. una noche feliz, ¿no? claro. Ella sola, yo solo, cantaba Luis Miguel, Sí, doctor. perfecto, muy bien. Y no estoy en contra de ello. No El estoy en trago contra social de una ello. vez a la semana. Lo ideal es que la gente sepa que entra a su cuerpo. Exacto. Eso es lo importante. Y que no todo el mundo procesa ni metaboliza el alcohol o las drogas de la misma manera que el otro. Oh, doctor. Porque a veces nos comparamos cuando vemos una persona con problemas de consumo de una droga. Sí. Pero yo nada lo más- hice y pude y tú no puedes. Claro, tenemos contextura, biología, historia muy diferente que hace que yo me vuelva adicto o no a una sustancia. Víctor Figueroa, el aceite que le ponen los muchachos y los adultos a los vape, el Vipec o Los el vape. Los vape. vapeadores. Sí, porque el problema no es el Exactamente. vape, es lo que se le pone. Es lo que se le pone. Ahí Esto hay un también, error. porque ahora uno ve gente también que, no, fulano no tenía ninguna situación, pero que está consumiendo, o el niño que o el joven que está consumiendo. Y lo otro es también, doctor, hay ahora una tendencia a tener menos aguante a la frustración. Ayer un joven
por una situación de judicial, amenazaba con prenderse fuego frente a una instalación de Ministerio Público a propósito de un caso que lleva judicial. Y yo se lo envié a mis compañeros porque ya con el tema de salud mental venimos haciendo un historial. Entonces, ¿hay menos resistencia a las frustraciones que antes, por ejemplo? Sí, fíjate, es un tema de época. Lo primero que voy a decir es, ninguna generación es culpable en el momento histórico que le tocó nacer. Porque a veces somos muy duros con los más jóvenes. Entonces, sí, estamos, bueno, yo creo que la palabra posmodernismo la hemos escuchado tanto ahora, ¿verdad? Y estamos viviendo en la actualidad en un momento donde todo es más fácil de conseguir y a la vez buscamos siempre esa gratificación inmediata. Y obviamente, cuando yo tengo un cerebro que constantemente va buscando esa gratificación, el momento de un no lo manejo ni lo percibo igual. Y eso nosotros lo vemos en nuestros jóvenes. ¿Y qué pasa con un adolescente? El adolescente, su cerebro todavía está en proceso de maduración. Termina de consolidarse a los 25 años. Entonces también debemos tener una crianza congruente. Porque muchas veces nosotros, si estamos de buen humor, le permitimos a nuestro joven que haga lo que quiera, pero yo llegué un día de mal humor a la casa y ese día eso mismo que yo te permito, te lo reprocho. Y se cría con esa, de manera dubitativa, ¿qué es lo que debo hacer para complacer o no a esta persona? Entonces, hemos estado tan permisivos en algunos puntos y una parte importante de ser joven es transgredir las normas, que lo único que me queda es consumir alguna sustancia o hacer algo indebido que te impacte. Doctor, todo es permitido. Doctor, finalmente, ron es droga, cerveza es droga, whisky es droga. Entonces, usted dice que nada de eso aporta positivamente al organismo ni a la persona, ¿no? Y entonces que no consuman nada nunca. El doctor no y ha eso dicho es una decisión no personal. eso. Miren, algo ahí rapidito. Por ejemplo, el vino. Exacto. El vino es cierto que tiene componentes cardio y neuroprotectores por el resveratrol. Pero entonces... Ahora bien. Hay cosas buenas y malas. Ahora bien. Pero lo hay. Ese aporte que te hace el vino por el resveratrol no supera el daño que te hace el alcohol al cuerpo. Ni siquiera con moderación. O sea, claro, no es sano para proteger el corazón, no por asunto de bebida, ¿cuánto me alegro? Por asunto de salud, para proteger el corazón. Ayúdelo, no es correcto, doctor, una copita de vino después de comida, por ejemplo. Ayúdelo. Por ejemplo, el que toma y no toma, el que usted tome vino no lo hace más saludable que yo. Ahí habría que ver otras cosas. Claro, si yo no bebo vino, pero tengo obesidad, como mal y llevo una vida sedentaria, obviamente, aunque usted se tome con moderación, la copa de vino va a tener una vida más saludable que yo. Es un tema también de suma y resta. A mayor consumo de una sustancia, mayor es mi lesión en el cuerpo. Y es como digo, y pero eso tiene que ver con la comida y las sustancias. Doctor, está demostrado científicamente que una simple copita de vino después, no la ponga chiquita. Después de comida. No la ponga chiquita porque esa simple una solamente, una copa. Esa simple copa de vino hace daño. En algunas personas los lleva a cometer un error fatal. Doctor, por eso es importante no ponerlo chiquito. Pero una copa de usted lo que está recomendando es que no se tome alcohol de ningún tipo. No estoy recomendando eso. Estoy recomendando, si usted consume alcohol, tenga mucho cuidado, porque no importa la cantidad que usted consuma, siempre es lesiva al cuerpo. Ahora bien, las personas metabolizan y tienen un vínculo con esta sustancia de manera diferente. Porque hay personas que se toman una cerveza y se vuelven M. Hay otras que se toman una caja que tienen mayor tolerancia y usted lo ve funcionando bien, pero eso no significa que no tenga una lesión. Y el dominicano, en este caso, que es un gran bebedor social, pasa desapercibido todo el daño que se va haciendo a su cuerpo y cómo eso influye también en la conducta. Porque ¿qué hacen las drogas? Te desconectan
tu cerebro la parte donde está el raciocinio y tú puedes cometer por eso, cualquier por eso situación. mi preocupación es Doctor, en cuanto a la copita, una pequeña copa de vino después de comida a un pobre señor medicado ya que tiene presión alta, Maquinini, un aneurisma. Tranquiliza, Bueno, Maquinini. realmente usted puede hacerlo. Porque Y no hay, no, no hay todo lo problema. contrario. Doctor, contrólelo. Pequeña para usted, grande para otros. Bueno, muchísimas gracias. Doctor, controle. Víctor Gracias a Figueroa, ustedes por la invitación. Psiquiatra, ha estado con nosotros. Importante Chiquita. comentar sobre estos temas de salud mental, todas estas crisis de salud mental que vive la República Dominicana y gran parte Una del copita, mundo. El doctor secretario general de la Sociedad de Psiquiatría de la República Dominicana. Doctor, gracias. Gracias a ustedes. Venga por aquí cuando tengan el plan de lucha por la Sí, salud sí, mental sí, del sí. pueblo Lo tenemos, dominicano. lo tenemos Ustedes y San Pedro de Macorís. Llámenos. Yo soy oriundo de San Pedro de ¿Pero Macorís. vive así aquí es. o en San Pedro? Vivo aquí en Santo Domingo. Mire, doctor, Los vamos a hacer Figueroa una son de Puerto recomendación. Rico. Usted que vive aquí. Al doctor no, Cristian. Doctor, No, ¿y cómo hombre va a joven ser? de acción. Mire, doctor. El doctor se cuida mucho. Para fines de arreglos aquí en San Pedro, aquí en la capital, de su apartamento, casa, oficina, utilice mejores equipos, las mejores herramientas. Si tiene certificación internacional, mejor. Usted encuentra eso ahí en la San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez. El lugar se llama Materiales Industriales. Si usted le dice que le mandaron desde el programa a diario, va a recibir una rebaja importante. Así que usted, así en traje de faena. labores, de faena. Interesante, ir. interesante. Y si se le olvidó utilizar algún instrumento por mucho tiempo en la medicina, también le van a referir y decirle cómo es la cosa. Bien, gracias de nuevo, doctor Figueroa. Gracias. Nosotros continuamos. Hoy es día hoy día para la salud mental en este programa a diario. Conoce la